buenas noches, sean todos bienvenidos, la cordial bienvenida también a nuestros invitados y a cada uno de ustedes que siguen sus casas esta transmisión en simultáneo en nuestras plataformas. Estamos en La Mirilla en Twitter, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Claro que sí, gracias a nuestros gentiles invitados de esta noche por participar de este importante foro, panel, en donde haremos un análisis de la coyuntura al momento y, claro, medir la temperatura electoral de las futuras elecciones del 2021, los candidatos que están en especial puntuando las tendencias de voto o las intenciones de voto y, claro, cuál es la perspectiva de estos grandes invitados de esta noche. Sin más, amigos y amigas, vamos a empezar esta noche presentando primero, claro que sí, a cada uno de mis invitados que tengo el honor que nos acompañen esta velada. Empezamos esta noche con el analista político internacional español de nacionalidad, radicado en el Ecuador por algunos años. Él es Jacobo García, con quien elevamos este saludo y le damos muchísimas gracias por estar con nosotros. Jacobo, bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias, un gusto, un saludo a todos los colegas del panel, a ustedes y encantado, ¿no? Para conversar un ratito. Perdón. Muchas gracias. El siguiente invitado es docente universitario, máster y quien, a propósito, entre las materias y asignaturas que brinda está también el análisis geopolítico internacional y también local, formador de bases y doctrina política. Él es Matías Abad, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Fernanda. Un cordial saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales. Asimismo, un honor poder compartir este espacio con Gustavo, Mauricio y Jacobo, profesionales muy destacados, a quienes admiro mucho. Vamos con nuestro siguiente invitado, sin duda también de larga trayectoria y muy importante su prestigio a nivel local para quienes hemos seguido la trayectoria de Radio Espléndido, una radio dedicada 100% a noticias y análisis y crítica política. Le damos la bienvenida al periodista y exgerente de Radio Espléndido, Gustavo Valencia. Gracias, Fernanda. Qué gusto estar esta noche para quienes nos ven y quienes nos escuchan a través de La Mirilla. Un saludo para Jacobo García, Matías Abad y Mauricio Alarcón, y esperemos que podamos cumplir con las expectativas que tienes quienes nos escuchan y nos ven, con los conceptos, las opiniones que les vertiremos a continuación conforme se desarrolle este panel. Adelante, Fernanda. Muchísimas gracias y no menos importante y cerrando con brocha de oro está con nosotros el analista político Mauricio Alarcón Salvador, además formador y también experto en doctrina política, quien nos acompaña desde la ciudad de Quito. Muchísimas gracias por este honor de contar con su presencia y bienvenido, Mauricio. Gracias, Fernanda. Buenas noches y un gusto compartir este espacio con Jacobo, Matías, Gustavo y con la audiencia de La Mirilla. Sin más, queridos panelistas y contertulios, vamos a iniciar con la primera ronda de preguntas que habíamos planteado previamente a cada uno de ustedes, unos temas o unos subtemas en donde efectivamente iremos analizándolo. El primer tema es los binomios presidenciales, el número de binomios que existen en la papeleta y, claro, quiénes son los más opcionados. Empezamos este diálogo con Matías Abad. Matías Abad, ¿cuál es la percepción de tanto binomio que existe en la papeleta presidencial? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería la misión? Y desde luego, ¿quiénes serían los más opcionados dentro de esta carrera política de lo que queda del año 2020 y lo que queda para las elecciones febrero 2021, que es prácticamente nada? Gracias, Fernanda, por la pregunta. En realidad creo que la primera reflexión para poder dividir el análisis es tener presente que en este momento podemos o vamos a hacer un análisis sin la participación de Álvaro Noboa. Sin embargo, es indispensable también plantear el otro escenario porque no deja de ser una posibilidad real de que pueda eventualmente participar. De hecho, según la propia vocera, que Silka Sánchez, ya hay un recurso subjetivo contencioso electoral
que está discutiéndose dentro del Tribunal Contencioso, y eso tendrá que resolverse en un plazo no mayor a 15 días. Es decir, podríamos tener en diciembre un candidato que entre a mover todas las piezas. Es decir, el análisis de alguna forma tiene que contemplar los dos escenarios. En el escenario A, sin Álvaro Noboa, considero que más allá de las diferencias en los porcentajes, en los números que plantea cada una de las encuestadoras, hay una coincidencia que es bastante obvia de que hay tres binomios en la pelea, ¿no? En lo que llamaríamos en términos ciclísticos, ya que estamos bastante motivados por ese tema. Tenemos un pelotón líder, ¿no? En el cual estaría Guillermo Lasso, estaría Andrés Arauz y estaría Yacu Pérez. Mal que bien, quizás uno arriba, otro abajo, dependiendo de la encuestadora que revisemos, pero son los tres que están en la pelea. Quizás yo le veo a Yacu un poquito rezagado. Creo que hay algunos factores que han limitado su crecimiento en las últimas semanas. Creo que quizás falta de financiamiento, también el conflicto interno que puede tener con su propia agrupación política. Quizás todavía se debate entre irse o no irse muy al centro, porque finalmente la votación que él puede captar es moderándose un poco y empezar a captar esos indecisos que quizás buscan una opción moderada, no una opción demasiado radical. Entonces, claro, si es que Yacu se modera como estrategia, quizás puede de alguna forma dar un mensaje de traición a sus bases más ideológicas, a sus bases más radicales y a sus bases que finalmente iniciaron el proyecto, ¿no? Más allá también de que tiene un conflicto con el ala también un poco más extrema de Isa Vargas. Entonces todavía creo que el resolver ese conflicto interno le está limitando su crecimiento. Asimismo, en la costa también creo que hay una barrera fuerte que si bien está buscando las estrategias, todavía no encuentra el camino. Asimismo, creo que Guillermo Lasso todavía no encuentra su discurso, no encuentra su línea de participación. Cada semana cambia de estrategia, y eso como que no le da consistencia, y cambia la estrategia dentro de un mismo tono, ¿no? Como que seguimos escuchando lo mismo, pero de diferentes maneras. Y Andrés Arauz tampoco creo que logra encontrar su línea o logra encontrar su discurso, y también creo que tiene un conflicto también interno, ¿no? De empezar todavía a ganarse esas bases que le ven todavía como que no era el más idóneo, el más adecuado dentro de las filas del correísmo para representar a esta ideología. Eso en el escenario A. Ahora en el escenario B tenemos una posible irrupción de Álvaro Noboa, que más allá de únicamente, como se habla, de quitarle votación a Guillermo Lasso, yo creo que puede haber una limitación en el crecimiento del correísmo. Es decir, lo que tiene por ganar el correísmo podría captarlo Álvaro Noboa. Yo creo que también puede anular también ese posible crecimiento de las bases menos ideologizadas, más populares, que quizás pueden motivarse o entusiasmarse más con un discurso populista, y eso también limitaría el crecimiento del mismo Yacu Pérez. Entonces, creo que ahí surge otra incógnita de cuánto o qué porcentaje iría captando de cada una de las candidaturas hoy en disputa, y si ese valor que captaría, incluso sumado también a algunos indecisos y quizás algunos partidos que se han ubicado en el centro, yo creo que básicamente Isidro Romero es prácticamente anulado con la candidatura de Álvaro Noboa, si ese porcentaje podría alcanzar para que vaya a una segunda vuelta. Las primeras reflexiones es que sí, pero todavía hay un trayecto, ¿no? Entonces esa sería una primera reflexión. Primero, entender que hay dos escenarios, y en los dos escenarios hay diferentes posibilidades, estimada Fernanda. Gracias, Matías, por tu análisis. Vamos con nuestro siguiente panelista, Jacobo García. Efectivamente, la consulta es la misma. ¿Qué misión o qué objetivo tiene tener tantos binomios de una papeleta en un país tan pequeño como el Ecuador? Y desde luego, ¿cuál es la visión tuya de los más opcionados o de los posibles, como dijo Matías, pelotón que vaya liderando este circuito o esta carrera hacia Carondelet? Bueno, muchas gracias por tu pregunta y de nuevo un gusto, ¿no? Estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo creo que esto obedece a varias cosas, ¿no? O sea, primero creo que obedece a un clásico problema que yo creo que tenemos como país en Ecuador, que no es nuevo, que creo que en los últimos 40 años ha habido muchos rasgos de esto, ¿no? Y es este diseño institucional que tengo la sensación que a veces, en lugar de ayudar a resolver los problemas que tenemos como país, lo único que hace es
profundizarlos más, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, creo que estamos todos de acuerdo en que a priori no es que sea malo tener muchos o pocos partidos, si es que eso realmente en un sistema político está representando demandas ciudadanas, grupos de la sociedad, y esos partidos existen como partidos y tienen un fin y una estructura como partidos, ¿ok? Pero hombre, yo creo que aquí estamos entre personas lo suficientemente sensatas para reconocer que eso no es así. O sea, hay una serie de partidos que cumplen con ese propósito y hay otros partidos que no, más bien están ahí por otras razones. Pero a lo que iba es el tema del diseño institucional. O sea, un país donde más bien lo que tenemos es que mejorar lo que hay o concentrar la dispersión de cosas que tenemos. Tenemos un diseño institucional, un sistema electoral que en lugar de ayudar a clarificar esto, lo que hace es dar chance a que cualquier hijo de vecino tenga un partido en este país. Una ley electoral que en lugar de tratar de armonizar los elementos de un sistema político y de la gobernabilidad, lo único que hace es dar más chance a repartir la torta por ahí sin ningún pensamiento en cómo vamos luego a gobernar este país en las próximas elecciones. Un cortoplacismo absoluto. Creo que esto refleja también los 3 años de descomposición que vivimos en el país, con un gobierno, no solo un gobierno, un régimen que ha sostenido y ha dado identidad a este gobierno, cuyo único propósito en 3 años ha sido evitar que vuelva Rafael Correa, punto. Entonces, para esto había que dar muchos partidos a la gente. Para esto, por ejemplo, o sea, más allá de lo que piense cada uno de Correa al correísmo, o sea, ¿cómo me cuesta a mí explicar fuera de Ecuador que la identidad política más fuerte en el Ecuador, nos guste o no nos guste, sea más débil que antes o no, no entro, ¿ok? Pero la identidad política más fuerte del Ecuador, ¿cómo puede ser que no tenga partido, que se lo hayan robado y que tenga partidos de un tal Jimmy Salazar condenado por corrupción por el tema de Odebrecht, que haya un partido del señor Daniel Mendoza corrupto, condenado por corrupción por temas de la Asamblea? O sea, ¿cómo puede ser? Que alguien me lo explique, por favor. No se trata que a uno le guste Correa o no, se trata de un sistema político debe integrar las demandas de la sociedad, procesarlas y resolverlas. Entonces, falla el diseño institucional, falla las élites que tenemos, tenemos, insisto, coaliciones de poder, regímenes, y esto me sirve para el gobierno de antes, también del correísmo, que piensan siempre el poder, ¿no?, y las políticas públicas como un juego de suma cero, es decir, yo gano todo, el otro no y se acabó. Y yo voy a aplicar lo que creo conveniente y voy a hacer todo lo posible para evitar que los demás participen dentro del juego. Entonces, lo mismo que pasaba antes, lo mismo que pasa ahora y lo mismo me temo que pasará cuando veamos el resultado electoral. Entonces, siento empezar por aquí, tan pesimista, pero creo que hay que empezar por aquí. O sea, no es casualidad, insisto, más allá del número de binomios, el tipo de elección que estamos viviendo, totalmente apática, desconectada de la gente, donde no engancha, o sea, no enganchan las propuestas, los discursos de los políticos con los ciudadanos, donde la gente está en un ánimo, y esto lo vemos también en las encuestas, un ánimo por los suelos, que yo creo que en los últimos 20 años no se ha visto. Y responsables habrá muchos, yo no creo que sea solo un tema de este gobierno o de este régimen. Hay problemas que yo creo que lastimosamente nos persiguen, ¿no?, en la historia, pero insisto, no hay que ver ni los binomios, ni el diseño institucional, ni el ánimo de la elección como cosas separadas, porque yo creo que todo se relaciona en lo mismo, ¿ok? Y cerrando un poco la idea, ya hacia las posibilidades y demás, yo creo que lo ha explicado muy bien Matías, ¿no? Más bien me sumaría a lo que él ha dicho. Creo que hay un pelotón competitivo, ¿no?, donde están Arauz, Lasso, Yacu en menor medida. Coincido también con Matías que Yacu tiene como un dilema estratégico, ¿no? O sea, o se hace el Yacu antisistema, ¿no?, de barrer con todo al octubre, como lo que vimos en el papel de aquellos liderazgos del movimiento indígena en octubre, o tratar de conciliar eso hasta una especie de centro, ¿verdad?, como pro-establishment, como que no, un poco inofensivo,
lo cual le pierde la esencia, como decía también Matías, de este líder en el que él trata de describirse, ¿no? Como líder disruptivo, luchador social, hasta muchas veces ideológicamente más radical que lo que podríamos decir el correísmo, ¿no? Entonces hay una serie de contradicciones ahí con Yaku, creo yo, que depende cómo la resuelva, pues veremos si su candidatura coge vuelo. Yo creo que lo más probable a día de hoy es que pues, sea una fuerza competitiva como lo es, pero para que crezca más tienen que pasar más cosas que a día de hoy no están pasando, ¿ok? Y dicho esto, pues lo que ha dicho también Matías, ¿no? Alvarito podría ser la nota no solo divertida, sino que realmente de la vuelta al sistema y a la papeleta, porque como dice un amigo mío, ¿no? O sea, el sistema, el ánimo que estamos viviendo ahora es la... Parece que se nos fue. O sea, Jacobo. le decía a mi amigo, si aquí finalmente está escrito, o sea, porque esta elección está hecha para él, ¿no? Entonces, cierro con esto, o sea, no creo que a día de hoy haya más sorpresas, al no ser que entre Alvarito, y el resto de candidatos, pues uno podrá despuntar un poquito, otro menos, pero el resto me temo que van a quedarse ahí como insignificantes, ¿no? Muchísimas gracias, Jacobo. Vamos con el análisis, con la misma pregunta, estimado Gustavo. ¿Cuál es la misión y el objetivo de tener a tantos binomios en la papeleta? Y obviamente, ¿cuál es su perspectiva de los candidatos o de los binomios que tendrían más posibilidades hasta febrero del 2021? Gracias. Coincido mucho con las dos intervenciones que me precedieron. Es verdad, en el país, nuestro país es folclórico, nuestro país es muy pensador de algunas cosas medio especiales, que creemos que la democracia es justamente que participe todo el mundo y que cualquiera tenga un partido político y lo haga con total facilidad. Si reunió las firmas, lo de menos, las compra. ¿Quién le vende? El CNE. Es decir, la corrupción copó todos los ámbitos y lastimosamente, eso es lo que vive el país. Entonces, el problema no es realmente el número de los candidatos que aparecen en la papeleta. El problema está en los electores que poco o nada se preocupan, que funcionan con el ánimo que amanecen el día de las votaciones y van con ese ánimo y ejercen el voto a la regalada gana. Voto por el que quieren, no han hecho ningún tipo de análisis previo de los candidatos ni de sus propuestas. Por eso es que las mismas propuestas que presentan los candidatos carecen de objetivos, tienen una cantidad de errores impresionantes que nos deja muchísimas dudas de los planes de trabajo que tienen, ¿no? Y en la práctica, una vez ganado, el plan no tiene sentido porque ¿quién lo hace que se cumpla, no? Esa es una gran parte de lo que sucede en el país. El problema está en los electores. Correa fue muy hábil, utilizó a los niños, a los jóvenes para que voten 16 años, y ellos son los que suman. ¿Quién eligió a Yaku Pérez para la prefectura? ¿Quién le dio el voto? Los jóvenes, los millennials. Y hoy en esta vez también lo ponen en la competencia Yaku y se vuelve un candidato interesante, porque la gente pues no le ve en Andrés Arauz. Arauz está para el chiste, está para la broma, no está para más. Su talento no es brillante como realmente lo tratan de hacer aparecer los correístas. Andrés Arauz no le veo realmente con la condición para tener ese imán que lo tenía Rafael Correa. En el Ecuador los votos no han sido endosables, históricamente no han sido endosables los votos, y esta vez no creo que vaya a ser la excepción. En el tema de Moreno, ustedes saben que Correa lo impuso a Moreno, pero Moreno es un ganador de la lástima, porque supuestamente en él íbamos a tener todo el apoyo, un hombre que tiene una discapacidad, un hombre que aparecía como bondadoso, un hombre que iba a cambiar muchas cosas, iba a ayudar a la gente, y obtuvo votos y luego finalmente el apagón le dio la victoria, ¿no? Es decir, ahora la experiencia de Moreno le resta también a Lasso, pese a que Lasso ha trabajado para Moreno, ha hecho lo posible por darle gobernabilidad o alguna estabilidad al gobierno, el movimiento, creo, de Guillermo Lasso, pero debemos estar conscientes, Lasso está pasando un momento difícil. Es verdad lo que dice Jacobo, Lasso ha venido cambiando su discurso de un lado al otro y como que anda probando a ver qué me resulta y por dónde voy. O me vuelvo un populista con lo antipático que soy para la gente, o me vuelvo ¿qué? Y lastimosamente no le funciona porque hoy lo vemos en cambio que puede ser el segundo parapléjico a lo mejor gobernando este país, porque tiene dificultades en su salud, no tiene capacidad para moverse,
Entonces ahí va a perder Guillermo Lasso mucho en las posibilidades de unas próximas elecciones, ¿no? Y el candidato que la gente lo está mirando es Yacu Pérez. Quizás a algunos nos guste o no, pero Yacu ya dio ese golpe de cambio y ustedes ya no le ven el confrontativo que era en el pasado. A él le queremos endosar los temas de octubre y no es verdad. Lo que pasó en octubre lo manejó Vargas, lo manejaron otros, lo manejó el correísmo, pero Yacu Pérez, de lo que nos consta y de lo que hizo acá, fue el hombre que estuvo buscando la forma de conciliar para que ingresen alimentos, etcétera. Estuvo en una posición muy conciliadora. Es decir, ya no en esa actitud conocida del pasado de Yacu Pérez. Entonces, por eso es que él recibe un apoyo. Y si Fernanda no me dejará mentir, y quienes estuvimos en las calles, por ejemplo, en octubre, la gente, la policía, el ejército, el objetivo era Yacu Pérez. ¿Quién lo cubrió? Eran los jóvenes. Eran los jóvenes los que le escondían y le desaparecían de todo el tumulto a Yacu Pérez. Y yo le vería como un candidato con muchas opciones de captar el voto de los jóvenes. Hay un voto en Manabí interesante donde hay un apoyo interesante para él por lo que hizo durante esta época de pandemia, con llegar con ayudas, utilizando recursos o no, lícito o no, pero a la final llegó y eso le va a dar votos en Manabí. Si ustedes hablan en Guayaquil, en Guayaquil lo están considerando, hay acercamientos de gente que nunca antes se hubieran acercado a él, hoy los vemos que están realmente. Ahora, la gran interrogante, y coincido en ello, con lo que me dijeron, con lo que dijeron anteriormente es, Yacu, ¿con quién va a gobernar? ¿Cuál va a ser su equipo de gobierno? Y él tendrá que hacer cosas interesantes en los días subsiguientes para mostrarle al país cuál va a ser su gente de gobierno. Porque si piensa gobernar con muchos de los movimientos indígenas, no le iría bien. Yacu Pérez tiene que ser un conciliador y tiene que mostrarse como lo que es y que alguna vez se lo habíamos dicho, muéstrese como lo que es. Usted es un académico, usted es un profesor que ha estado en San Francisco, un catedrático, un escritor de libros, muéstrese como lo que es, que un hombre que ama a la izquierda, que busca la igualdad, todo lo que usted quiera, pero muestre lo que es, no el tirapiedras, el que anda supuestamente golpeando y todo lo demás, ¿no? Y eso le dio una victoria ya en la prefectura de la Azuay. Ahora, ¿qué va a pasar en la campaña a nivel nacional? Dependerá mucho. Y realmente no podemos olvidarnos de Álvaro Noboa. Alguien, y muchos lo llevan y lo dicen, no lo dejan calificar porque él es el gran triunfador y podría realmente desplazarlo, dividirlo a Lasso, podría captar mucha atención y muchos descontentos ahí Álvaro Noboa. El tema está en el Consejo Nacional Electoral. ¿Lo dejan o no intervenir? ¿Lo dejan o no participar a Álvaro Noboa? Es una verdadera disyuntiva. Ahora, no nos olvidemos, estamos en noviembre, es muy temprano todavía, las encuestas que han corrido, pues son un negocio. Y sabemos que cada uno de los encuestadores venden su trabajo y ¿quiénes los contratan? Pues los candidatos. Y si yo pago no es para que me digan, sino que me den una encuesta al público, a los medios y una encuesta para mí, de cómo estoy realmente, ¿no? Y saber, y me dan también el consejo que debo hacer para cambiar. Eso pasa con las encuestadoras y por eso las diferencias abismales que hemos tenido. Pero en fin, todavía es temprano para poder realmente tener una definición y decir, él va a ganar o él podría ser. Pero en definitiva, me parece que están en Yacu Pérez, en Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Yo creo que Correa sigue siendo un fantasma que aparece permanentemente, constantemente por todos los costados, por lo que hace en redes sociales. Pero sabemos también en el país que las redes inciden, pero no tienen un peso grande. La gente votará por su impulso, por lo que parezca a última hora, por la simpatía, porque Yacu ha sido quizás de los únicos que estando en poder ha cumplido con algo que ofreció. Ha cumplido con bajarse su sueldo, cumplió con el tema de eliminar alguna tasa en el tema de la circulación vehicular, algo de eso, definitivamente, y eso a la gente en muchos sectores lo ve. Pero esto es mirándolo localmente, Fernanda y amigos. ¿Qué pasará a nivel nacional? Es la gran incógnita que nos queda por mirarnos y lo iremos viendo según se vaya desenvolviendo y aclarando ya el panorama de los participantes. Pero yo también creo que se centra básicamente en los tres que hemos venido analizando hasta el momento. Gracias, Gustavo. Les recuerdo que el tiempo de intervención es de
de 6 a 7 minutos no les pido puntualidad para cumplir con este panel. Mauricio, la misma consulta desde su perspectiva, por favor. Buenas noches nuevamente y muchas gracias a quienes nos acompañan esta noche a través de las redes sociales. El punto de partida, creo que es importante decirlo, que al menos procuraré no hacer barra por ninguno de los candidatos, no tengo ningún interés al respecto. Y particularmente en Ecuador se está reeditando un escenario muy similar al de las elecciones presidenciales de 2006, que desde el retorno a la democracia ya habían presentado el mayor número de candidatos a la presidencia de la República. En 2006 tuvimos 13 binomios en carrera y pasó algo similar a lo que en teoría estaría sucediendo en este momento. 3, 4 binomios acarreando la mayor cantidad de votación y pues en aquel entonces 9, 10 binomios que difícilmente incluso superaron el 2% de los votos. La película en este momento de lo que ocurre en Ecuador es que tenemos 14 binomios en firme y 2 binomios adicionales que faltan ciertos detalles para que esta calificación obtenga esa característica. Al momento tendríamos 16 candidatos en la papeleta de febrero de 2021 y como ya lo han dicho, no me voy a enfocar en ello de manera particular, de acuerdo con las preferencias electorales, más o menos son 3 candidatos los que concentran la mayor cantidad de preferencias. No nos olvidemos que las encuestas son una película de este momento. No obstante, a mí sí me sorprende que las organizaciones políticas, especialmente al interior en sus equipos de asesores, o al menos parecería ser que esto ocurre, se limiten simplemente a analizar los números de las preferencias electorales. Si tiene 10, si tiene 12, si tiene 23 o tiene 24, cuando hay un elemento muy clave en estos casos, que son los positivos y los negativos. El votaría hipotéticamente o el nunca votaría. En definitiva, la aceptación y el rechazo de esos candidatos. Y con ese panorama, porque eso siempre en las encuestas se pone en las hojas a continuación, pero nos quedamos simplemente con el tema de preferencias, veremos que en este país, de esos 3 candidatos, hay varios que tienen un fuerte rechazo. De gente que dice nunca votaría por ellos. Y ahí sí tengo que mencionar que quienes tienen menores negativos de acuerdo con las encuestas, y a mí personalmente me sorprende, son el señor Pérez y el señor Arauz. El señor Lasso tiene fuertes negativos de gente que dice nunca voy a votar por él, ni siquiera te argumenta por qué, simplemente dice que nunca va a votar por él. Eso pone pisos y techos de votación. Y eso es lo que en definitiva se verá incluso en una segunda vuelta. No nos olvidemos que ese es el potencial que tiene un candidato para acceder al poder. Así es que hay que ver las encuestas, insisto, mucho más allá de simplemente el porcentaje de preferencia. Incluso las encuestas que nos han presentado hasta ahora obedecen a una película con cierto número de candidatos. Cuando apareció sorpresivamente en los últimos días del señor Noboa, todo el mundo dijo, tocará correr otra encuesta y ver qué pasa. Personalmente, yo creo que una candidatura, que además en este momento está caída como la de Álvaro Noboa, hubiera afectado a todos los candidatos de manera seria y de manera decidida. ¿Por qué? Porque es un candidato populista. Y el populismo afecta de igual manera a todos ellos. O me van a decir, por ejemplo, que una candidatura de Álvaro Noboa hubiera afectado la votación de Guillermo Lasso en Manabí. De ninguna manera. Hubieran entrado en el ámbito populista que está en este momento muy fuerte en 2 candidatos, Arauz y Pérez. Así es que creo que hay que tratar de ver las cosas con un poco más de objetividad, con un poco menos de pasión y tener un panorama, insisto, película del momento respecto a lo que está sucediendo. No hay candidaturas que a lo menos en las últimas encuestas evidencien que se despunte alguien de esos colistas que están entre el 2-3%. Se pensó en un momento que quizá Isidro Romero podía hacerlo, que César Montúfar podía hacerlo, pero las encuestas muestran que no hay crecimiento. Y por supuesto, se manipularán mensajes comunicacionales diciendo somos la candidatura que más crece, porque por supuesto, si uno pasa del 1 al 2%, ha crecido el 100%. Cuando hay candidatos que les representa mucho más pasar del 23 al 24. Finalmente, en esta parte introductoria,
Coincido con algo que dijeron hace un momento. A los políticos y a sus grupos asesores les va a costar mucho, pero tienen que romper la burbuja de las redes sociales. Creer que el país es Twitter y Facebook. Creer que una encuesta en Twitter marca tendencia o creer que con un hashtag gano votos. La política sigue haciéndose en la calle, incluso en estas épocas terribles de pandemia que estamos viviendo. Aunque hemos visto intentos de algunos candidatos por realizar mítines que incluso han sido sancionados, en este caso por la alcaldía de Guayaquil, hemos visto otros que se encuentran en giras nacionales ciclísticas tratando de convencer a la gente a su paso. La política real se vive en la calle. Y no nos olvidemos de otro tema. Quizá hace 10, 12 años Quito y Guayaquil ponían presidente y se decía concéntrate en Quito y Guayaquil, ni siquiera en provincias, en las dos ciudades. La distribución del electorado actualmente hace que Quito y Guayaquil sean insuficientes para acceder al poder. Y hay que ponerle mucha atención a la zona rural. Hay que ponerle mucha atención a ese mundo que incluso no es considerado en muchos casos cuando se realiza una encuesta. Y finalmente, ya lo han mencionado, pero quiero poner énfasis en esto. Los candidatos en buena medida han olvidado el mayor grupo de electores, que es el de los jóvenes. Es el de jóvenes que tienen demandas puntuales. Creo que un político con visión que intenta efectivamente acceder al poder hubiera sabido escuchar de manera efectiva las demandas de ese grupo que concentra la mayor cantidad de votos y hubiera aplicado de manera efectiva en la política ese tema. Detalle adicional. No nos quedemos simplemente en los binomios, Fernanda. No nos olvidemos, a propósito de lo que dijeron quienes me antecedieron en la palabra, que hay un tema de gobernabilidad y esta gobernabilidad le da a la Asamblea Nacional. Esas listas en la Asamblea Nacional van a ser fundamentales y claves al momento de que una persona acceda al Ejecutivo, a la presidencia de la República. Lo que se ve en cuanto a la Asamblea Nacional, en cuanto a las candidaturas y a la dispersión de votos, cuidado, y puede terminar causando una crisis de gobernabilidad para quien acceda al poder en 2021. No diré que alguien accederá a una mayoría, no creo que la nueva asamblea tenga una mayoría o dos mayorías, creo que tendrá varias minorías. Y como pinta el panorama, con un cambio en la forma de elegir, con un cambio en el método de asignación de escaños, creo que hay que hacer bien las sumas y las restas para darnos cuenta de lo que puede suceder en 2021. Gracias, Mauricio. Vamos con la siguiente ronda de preguntas y de Mario. Sin duda, la pauta que se está marcando en Latinoamérica y en el Ecuador podría afectar también en Latinoamérica y en el mundo, podría afectar a las elecciones del Ecuador. Y obviamente aquí vamos a mencionar lo que ha destacado Mauricio. Es eminente que el binomio de ganador, que resulte ganador el Ejecutivo, tiene que fijarse también en los candidatos, los partidos y movimientos en los candidatos a la Asamblea, tomando en cuenta el nuevo método que rigen para estas elecciones. ¿Cuál es la perspectiva, Matías Abad, efectivamente de estas variables? Lo que sucede en Latinoamérica y en el mundo será también tendencia en el Ecuador, y obviamente cuál es la perspectiva de los partidos políticos en las papeletas al colocar candidatos a la Asamblea desde esta nueva metodología que se usa para esos escaños. Matías. Gracias, Fer. Bueno, primero, respecto a la pregunta sobre, digamos, la coyuntura internacional, yo creo que particularmente en América Latina, que sería nuestro principal escenario de influencia o nuestro principal coyuntura de influencia, creo que más bien el común denominador es que existe una fuerte crisis de representatividad, muy especialmente en los congresos, asambleas o parlamentos, como cada país lo llame. Por ejemplo, en Perú la asamblea tiene menos del 9% de aceptación, ¿no? O sea, es un valor vergonzoso y creo que históricamente bajo en ese país. De la misma manera en Argentina, de la misma manera incluso aquí mismo en Ecuador, ¿no? Creo que está apenas superando el 10%. Entonces, la democracia se ve debilitada y también los espacios de representación se ven debilitados en el sentido de que nosotros finalmente elegimos esos asambleístas que luego nos
nosotros mismos no les damos legitimidad para que actúen. Entonces, bajo esta primera crisis de representatividad, creo que tampoco es que hay una corriente muy marcada en América Latina. Sí, hay casos particulares, puntuales, como el de Bolivia, pero también tenemos un Lacalle en Uruguay. Creo que la labor que está haciendo Fernández en Argentina, con todos los problemas de inflación, pérdida de valor adquisitivo y demás, más bien está jugando en contra a una tendencia en la región. Un López Obrador que en principio se mostraba más de izquierda, empieza a no querer aceptar la derrota electoral de Trump. Es decir, creo que no hay, como en algún momento sí hubo una corriente fuerte, como decir el socialismo del siglo XXI, que venía arrasando y captando voluntades, porque además no hay financiamiento ni los dólares que en ese momento hubo, ¿no? El socialismo del siglo XXI coincidió con una etapa de un crecimiento económico bastante significativo de la China, lo cual demandaba también materias primas en todo el mundo, y pues casualmente pues América Latina es una región, un subcontinente rico en materias primas, y eso hizo que vendamos petróleo, que el resto venda cobre, que Argentina venda productos agrícolas. Entonces, claro, era una época de bonanza en la cual quizás el modelo propuesto por el socialismo del siglo XXI estaba sostenido también con ingresos económicos que permitían mantener ese estado de bienestar y esos niveles de gasto. Actualmente la realidad es completamente distinta, sumándole además que ningún gobierno actual la está pasando bien porque todos están enfrentando la pandemia, y la consecuencia de la pandemia, o la principal consecuencia de la pandemia, que es el decrecimiento económico. Empieza a haber más pobreza en todos los países de América Latina y el mundo en general, y eso hace que también los gobiernos que están en este momento en el poder empiecen a perder también popularidad dentro de la ciudadanía. Entonces, como primera reflexión, creo que si bien puede haber casos marcados, quizás la estrategia de tomarse la foto de Leonidas Issa con Andrés Arauz fue una buena movida, quizás para empezar a dividir el electorado de Yaco Pérez mismo, creo que eso le hizo bastante daño. Nada es casual. Hace un momento escuchaba una entrevista, decían eso no, sin duda no fue casual, ¿no? Es una foto muy bien elaborada, pensada en el sentido de dar un mensaje, pero tampoco es que el hecho de que haya ganado o nuevamente esté el movimiento al socialismo en Bolivia quiera decir que eso va a influir en nuestras elecciones. No le veo tan así, como digo, no veo que hay una corriente regional tan fuerte como en su momento lo hubo. Yo creo que en este momento cada país, incluso por la misma pandemia, está mucho más preocupado en dar soluciones nacionales a problemas globales, ¿no? O sea, ni siquiera para enfrentar la pandemia hemos querido acordar o buscar algún tipo de integración para tomar decisiones a nivel regional, mucho menos mundial, ¿no? Todo el mundo está velando por su propia salud y por su propia economía, tomando decisiones hipernacionales, y eso no es ajeno tampoco a lo político, ¿no? Así es que desde esa perspectiva creo que cada país va a estar muy concentrado en su propia realidad y en su propio contexto. Y respecto a la posible conformación de la Asamblea, creo que Mauricio ha dado una explicación muy clara. De la misma forma que está bastante fragmentado el tablero electoral desde lo presidencial, ese mismo fraccionamiento se va a ver representado en la Asamblea, ¿no? Porque a la larga, si bien puede haber figuras interesantes en la papeleta de asambleístas nacionales o provinciales, esta es una elección eminentemente de arrastre. Y de hecho, como tú bien lo señalabas, la misma condición de haber cambiado el método hacia listas cerradas, para empezar, afianza aún más la plancha y el voto por partidos, y el mismo método que estamos en este momento utilizando ya no es tan, digamos que no favorece tanto a los partidos duros, ¿no? Como era en su momento el de Hunt. Entonces yo creo que eso va a generar bastantes fraccionamientos y eso va a obligar, si es que hay cómo, por supuesto, que a veces parece imposible, eso va a obligar que quien gane las elecciones tenga que empezar un proceso de diálogo y negociación dentro de la Asamblea para poder empezar a aprobar las diferentes medidas que estén expuestas en sus planes de trabajo, ¿no? Entonces puede verse dificultado en la medida en que haya una oposición fuerte desde la Asamblea para poder lograr esa gobernabilidad que es totalmente deseable bajo este contexto de pandemia. Eso, Fernanda, gracias. Jacobo, vamos con el mismo análisis o sobre la misma temática. Las tendencias en Latinoamérica, en el mundo, afectan al Ecuador, tienen peso, y desde luego el método de Hunt, que varía, tendrá también diferenciación para los asambleístas y lo que propone cada
partido, y lo que ya ha mencionado Matías y Mauricio, el tema de la gobernabilidad, de quien llegue a Carondelet, va de la mano precisamente de los bloques que asuman la asamblea. Bueno, a ver, muy interesante. Yo lo que diría, a ver, es que claro, al hablar de tendencias políticas en América Latina, al hablar de la ideología de los gobiernos en América Latina, o sea, esto da para 3 horas, ¿no? Más o menos. A ver, yo voy otra vez a lo estructural, ¿no? Yo creo que en esta región, en Ecuador también, hay unos problemas históricos, pobreza, exclusión, desigualdad, falta de oportunidades, falta de garantización de los derechos de los ciudadanos. Para mí, a día de hoy, no hemos consolidado ni siquiera las democracias, ¿no? O sea, hubo mucho entusiasmo en esa última ola democratizadora de los 80 y no sé qué, como que parecía que por lo menos la competencia electoral era algo ya que iba a estar ahí, se iba a respetar. Qué mejor ejemplo que lo que hemos visto en Bolivia y lo que estamos viendo en Ecuador, de que eso es mentira. Le guste oír a la gente, no le guste oír, me da igual. Entonces, no hemos conciliado ni siquiera eso, ¿ok? Siguen los problemas históricos. Esto lo puedo explicar por las cosas que ustedes quieran, pero el hecho es que creo que vivimos siempre épocas de inestabilidad. No hay un rumbo. O sea, si uno deja de mirar esta región 5 o 10 años y vuelve a mirarla, o sea, ya nada que ver. O sea, aquí todo se refunda cada 4 años, nada vale. Lo que antes valía ya no. Como decía Matías, lo que hace 10 años, ¿no?, era un canto al Che Guevara internacional y mundial. Parecía que la revolución ya llegó para quedarse y en 5 años la revolución se esfumó, ¿no? Entonces, inestabilidad, péndulo, como que ahora gana uno, ahora gana el otro, no se consolida un tipo de gobierno o de régimen, no sé cómo decirlo, porque ya ni hablemos de gobierno de coalición aquí, ¿no? Quitando Uruguay, Chile, ¿no? Un poco, países que sí tienen un poco esa cultura tal vez más de pacto, ¿no? Que sé yo, conciliadora, pero y un gobierno de coalición en Ecuador es que no me lo quiero ni imaginar, ¿no? O sea, no, aquí no nos ponemos de acuerdo ni dentro de un partido de 4 personas. O sea, no me quiero imaginar un gobierno de coalición, ¿ok? Entonces, insisto, la historia de esta región ya la conocemos. Antes era militares, dictadura, del otro lado guerrillas, que la Revolución Cubana, pasó eso y ya parece que fuimos más democráticos. Y cuando éramos más democráticos llega por un lado, insisto, el giro bolivariano, la Revolución Bolivariana, que, hombre, más allá de las cosas que se puede decir de ello, yo ahí sí rescato que creo que si hay algo, hay un acumulado de identidad, de historia, de fuerzas políticas, de ideología latinoamericana. O sea, a uno le gustará más, a otro menos. Yo creo que sí hay por lo menos algo que tiene un proyecto. Equivocado o no, les guste o no. Porque veamos lo que hay del otro lado. Vamos a verlo ahora. ¿Qué hay en el antibolivarianismo? En Argentina tuvimos a Macri, 4 años de un gobierno nefasto, con resultados nefastos. Tuvimos en Bolivia a la señora Áñez, antidemocrática, golpista y fascista. Yo lo digo así, no tengo pelos en la lengua. En Brasil tenemos a un personaje nefasto que se llama Bolsonaro, que si eso tiene que ver con la derecha, a mí que alguien me lo explique. Fíjese, yo vengo de una familia demócrata cristiana española de toda la vida, donde yo rescato muchas cosas. Eso es la derecha que yo siempre digo que construyó el estado del bienestar en Europa, ¿no? Entonces, para mí la derecha es otra cosa. A mí, estos Bolsonaros, estas Yanine Áñez, eso es la propuesta que hay contra el bolivarianismo. Lenín Moreno, esa es la propuesta que nos están dando, para que no vuelva Correa, los hijos de Chávez y no sé qué. Bueno, pues prepárense para 4 o 8 años más de inestabilidad, de que van mal o bien. Yo estoy de acuerdo con Matías, porque un rasgo de este bolivarianismo era el petróleo, vamos a ser claros. O sea, había petróleo, había commodities, había, mal o bien, insisto, nos guste o no, liderazgo de Hugo Chávez. Nadie puede negar lo que ha significado para esta región. O sea, su liderazgo formó parte de esta constelación y el que más impulsó lo que es la integración regional desde esta orilla ideológica. Entonces, también creo que desde que Hugo Chávez falleció, perdió mucha fuerza esto, ¿no? Pero insisto, o sea, conclusión, como no hay nada consolidado, como esto sigue siendo la inestabilidad, el péndulo, el no se sabe qué,
Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. Pero a pesar de eso, y cierro la idea, tengo la sensación que por mucha inestabilidad, por mucha, lo que hemos hablado, el Alvarito antisistema, por mucho Yaku, que yo estoy de acuerdo que Yaku es un personaje interesante y que puede aportar cosas diferentes en esta elección, pero por mucho que hablemos de eso, podría ocurrir, y cierro con esto, que vayamos a un escenario muy parecido o al 2017 o a Brasil 2010-2014, es decir, otra vez la polarización, que si el PT contra el PT, que si el correísmo, anticorreísmo, y no salimos de ahí, porque vean las encuestas, o sea, al no ser que Yaku dé la sorpresa, lo que va a ser es Arauz contra Lasso, otra vez, queridos amigos y amigas, otra vez, ¿ok? Entonces, yo soy muy pesimista y creo que los resultados, más allá de quien gane, asamblea fragmentada, cultura política arrolladora de no reconocimiento al otro, si gana el correísmo, prepárense todos, me incluyo, porque no van a venir aquí a repartir bendiciones. Entonces, ¿qué país vamos a tener, colegas? Si gana Lasso, bueno, pues no sé, veamos, yo qué sé. Si gana Yaku, yo, con todo mi cariño y respeto, creo que una cosa es Yaku prefectura, Yaku liderazgo más local. Yo la verdad que no veo, no veo, no por desmerecerlo a él, porque no veo qué representa él, o sea, qué coalición hay detrás de él. Si es la Conalle clásica, más o menos me imagino cómo puede acabar eso. Y si no es eso, ¿en qué se va a diluir Yaku? ¿En una especie de élites que lo cobijan para que no vuelva a Correa? Creo que ya hemos vivido eso en estos últimos 3 años y la verdad que no me interesa volver a vivirlo. Entonces, ojalá me equivoque y ojalá mi negativismo se evapore algún día, colegas. Vamos con el mismo análisis. Gustavo, si es tan gentil, escuchamos, recordamos que tenemos 20 minutos para cada intervención. ¿Cómo no? Voy a intentar ser muy corto, ¿no? Lo que hemos vivido realmente en Latinoamérica y lo que prima es el populismo. Esto ha sido lo que realmente ha gobernado durante los últimos años y sobre todo en el Ecuador. Ese ha sido los que han marcado la tendencia, ¿no? Usted recuerde, el país eligió a quien dio un golpe de Estado como Gutiérrez y lo elegimos presidente de la República. Es decir, el populismo ha sido la tónica, ¿no? Correa no ha sido la excepción, populista, Abdalá Bucaram populista, en fin. Es decir, el populismo, que es lo que nos termina generando lo que han dicho nuestros colegas en el panel, un pendulismo, ¿no? Hoy gana derecha aparentemente, otro gana izquierda, hoy quiere ganar a alguien que ya no sea ni derecha ni de izquierda, sino que se muestre como neutral, es decir, que diga, no es una tendencia política, lo que quiero es realmente darle soluciones económicas o de supervivencia al pueblo que está golpeado, que está necesitado. Y eso ha dado una vivencia de inestabilidad, de derrocamientos que también se ha dado en el país, hoy lo está viviendo el Perú, Chile tiene dificultades y Chile realmente también ha caído de una tendencia a otra tendencia. Es decir, hay una falta de una cultura política en los ciudadanos que se interesan muy poco de la política. Es decir, hoy menos que antes. Hoy simplemente voto a cambio de que no tener que pagar una multa o poder lograr obtener mi papeleta en la mano que me permite hacer trámites. Es decir, esa ha sido realmente la tónica en el país. La parte comunicacional muy compleja porque en definitiva los candidatos están pensando que son las redes sociales las que le van a llevar a una victoria y ahí no está el triunfo y por eso es que definitivamente yo no le veo pues a nadie como ganador. Dependerá mucho de lo que hagan a futuro, dependerá de lo que exhiban, sobre todo Pérez, que exhibirá como equipo de trabajo que le ayude a consolidarse, qué es lo que tendrá que mostrar, qué es lo que espera un poco la gente. De Lasso ya tenemos un poco la tónica, con las debilidades que hemos manifestado. Claro, hoy esta vez tiene respaldo de Nebot, pero Nebot ya sabemos lo que le pasa en el país. Nebot es local y ahora casi que ni local ya. Las incidencias y los votos no se endosan. Eso está de claro en el país, lo hemos visto. Tocará, Fernanda, ver realmente qué nos viene. Pero el populismo, quien tenga una propuesta populista, quien le venda la idea de salvación, de que va a ser nuevamente un Mesías el que va a gobernar el país, posiblemente lleve a Carondelet al que menos nos imaginamos, ¿no? Es decir, puede estar ahí Arauz, si es que el populismo le vuelve a dar el respaldo a Correa, y si Correa logra mover las masas, que yo lo veo muy distante por todo lo que han hecho, por todas las evidencias, porque Moreno también
es el resultado de su trabajo. Moreno no es que está libre de la corrupción, será el próximo que salga a acompañarle a Correa en el exterior, otro que saldrá fugado de este país porque su gobierno ha sido también una cuna de corrupción, un criadero, una creación de corrupción espantosa, porque no pudo ni parar, ni siquiera estando en pandemia, en el ámbito de la salud lo pudieron frenar. Sus ministros embarrados. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? También me queda la duda. Los políticos jóvenes y políticas, como las mujeres también, no han demostrado y no han estado de ajuste como ha demandado el país. Los jóvenes también no han caminado y no han aportado políticamente. Y mujeres, muy pocas han aportado. Las que han estado también han caído en las garras de la corrupción y lastimosamente han sido como veletas a donde me lleve el viento. Y lastimosamente eso es el resultado de lo que vive este país, un populismo, y esta vez no creo que vaya a ser la excepción. Mauricio, el mismo análisis desde su importante perspectiva. Creo, Fernanda, que ya se ha dicho bastante sobre lo que ocurre en Latinoamérica. La mayoría de países de nuestra región, lamentablemente, no tienen ideologías claras, tienen más bien un patrón común, que es el del populismo, y bajo esa óptica, tanto los que se denominan de derecha como los que se denominan de izquierda activan el populismo para acceder al poder y para sostenerse en él. En ese sentido, creo que hemos visto muy bien el fenómeno de los últimos 10, 15 años en América Latina, que no es nuevo, son prácticas que se repiten de manera cíclica y que pues simplemente seguirán pasando así. Es como ya decían, la famosa ley del péndulo. Salimos de Macri para pasar a Fernández, salimos del que decía que era de derecha al que creemos que es de izquierda. Lo mismo ha pasado en Brasil, lo mismo está pasando en Perú. Habrá que ver qué pasa en las elecciones del próximo año ahí, por supuesto. Centroamérica no es la excepción. No hay un patrón, no hay una conducta. Tan no la hay que recordarán ustedes que hace 6 años, hace 10 años, la gente en la provincia del Guayas que votaba por Rafael Correa para presidente, votaba por Jaime Nebot para alcalde. Y cuando le preguntaban por qué, porque le caía bien o porque creía que eran 2 personas con liderazgo fuerte. No hay ideologías. Borrémonos esa idea de que en nuestro país y en América Latina hay derechas y hay izquierdas. Bien decía Jacobo, incluso cuando una persona accede al poder se transforma y nadie sabe cómo pueda actuar. Una consecuencia de lo que ha sucedido en Bolivia en el último proceso electoral es precisamente ese gobierno nefasto de transición que hubo. Discreparemos probablemente con Jacobo en si fue o no fue un golpe de Estado. Podría pasar lo mismo en el caso peruano, si lo que ocurrió hace 10 días en esta semana fue o no fue un golpe de Estado. Lo único cierto es que esos gobiernos de transición, como vemos, han resultado nefastos porque una vez en el poder, o te entran con la Biblia en la mano y respetando el Estado laico, o hacen lo que les viene en gana y pactan para tratar de sostenerse a lo largo del tiempo. E incluso se burlan del elector rompiendo la palabra, diciendo, no, yo no voy a ser candidato, pero bueno, si mi marido me pide, me lanzo en definitiva. Y así es como ha venido funcionando América Latina desafortunadamente. Y eso se va a ver reflejado en este proceso electoral en Ecuador, sin duda alguna, porque no hay un voto ideológico. Y discrepo en un punto a propósito de esto. Creo que ya hay que quitarnos de la cabeza pensar en Rafael Correa como el gran elector. No creo personalmente que en este proceso electoral haya una presencia fuerte de Rafael Correa. Es más, me atrevo a decir que la campaña del señor Arauz ha sido lo suficientemente inteligente para darse cuenta que la presencia de Rafael Correa a su alrededor le resta votos, le ha hecho perder votos y que por el contrario, cuando Rafael Correa se aleja, el candidato Arauz gana, recupera los puntos en las encuestas. Esto está en los números. Insisto, las encuestas son películas del momento, pero sirven para determinar este tipo de acciones. Y que contrario a lo que la agrupación política de Guillermo Lasso creía, el Partido Social Cristiano no le ha sumado absolutamente nada. Esa alianza que nos dijeron que era el pacto más histórico y trascendental de los últimos 42 años, lo contrario, le ha restado. Y me permito decir un detalle a propósito de lo de la Asamblea. Ustedes tienen en este momento 14 binomios presidenciales,
pero van a tener 15 listas de asambleístas nacionales y más número a nivel provincia. Porque aplicando el método de asignación de escaños y aplicando el voto en plancha, el único candidato presidencial que se está dando el lujo de tener 2 listas de asambleístas compitiendo entre sí es el señor Lasso. Y el resultado, por el método de asignación de escaños, le va a resultar nefasto, porque termina potenciando a quienes sí van con una lista única de candidatos. Lo que evidencia, en definitiva, es que no hay visión para hacer política. Y podríamos analizar acá cuestiones interminables de los distintos candidatos, si le suma o le resta. Pero creo que con eso hemos dado una película general entre los 4 del segundo punto que tú nos has planteado. Vamos con la siguiente temática planteada para esta noche, estimados amigos. Sin duda, el tema de la segunda vuelta. Tomando en cuenta lo que ustedes han analizado y la coincidencia, la conclusión, que existe un pelotón que estaría despuntando de todos los binomios presentados y hasta el momento todavía no se conoce si el Tribunal Supremo Electoral también calificará el binomio de Álvaro Noboa. ¿Cuál sería el panorama para la segunda vuelta el año que viene desde estas premisas? Empezamos contigo, Matías. Gracias, Fernanda. Bien, como digo, a datos de hoy y a mis percepciones de hoy, creo que si es que estamos en el escenario sin Álvaro Noboa, creo que pasaría a la segunda vuelta Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Más allá de quién pase con más votación, creo que, como decía al inicio, no le veo a Yacu despuntar este momento. Si es que en lo posterior logra conseguir un poco de financiamiento, logra un poco integrar el discurso del resto de su organización política para conseguir un franco apoyo de todos, logra moderarse un poco, medio como estrategia, medio contentándoles al resto, decir, bueno, o sea, me voy a moderar, pero tranquilos, ya cuando sea el momento volvemos a la trinchera, pero no le veo este momento en segunda vuelta. Que puede llegar, bueno, eso habrá que ver cómo decurre la campaña y estos meses. Pero a la fecha creo que sin Álvaro Noboa estarían esos 2 aspirantes. Y yo creo que más allá de lo que decía Mauricio, de que quizás Correas no sume, no reste, el relato va a llevarse hacia allá. Y es el relato que le conviene, creo yo, a Guillermo Lasso, volver a recuperar el fantasma del correísmo, volver a recuperar el fantasma del socialismo del siglo XXI, de la desdolarización y todo ello, que ya se empieza un poco a sentir incluso, y va a marcarse y polarizarse en el sentido de, bueno, lograr esa integración de, bueno, no me gusta tanto Guillermo Lasso, pero por lo que dicen es muy peligroso el otro candidato. Entonces creo que con base a esa polarización, en función del miedo, podría llegar a establecerse el relato. Y Andrés Arauz tratará ahí, me imagino, de moderar su discurso en ciertos temas, pero no le veo cómo más puede crecer. Ahí creo que quizás puede ser un complemento del resto de analistas aquí, porque, claro, el correísmo tiene un buen punto de partida, tiene una militancia disciplinada, tiene un grupo de base que se la juega, que cree en el proyecto, que sale y es mucho más visible incluso que cualquier otro militante de cualquier otro partido, eso es indiscutible, ¿no? Pero la perspectiva de crecimiento es la que no me cuadra cómo va a ser. Quizás también lo que se decía hace un momento, quizás el mismo negativo de Lasso, ¿no? Decir, bueno, chuta, estoy entre ambos que me disgustan, pero menos mal me cae este. Puede ser, pero de entrada te diría eso. Y si es que entra Álvaro Noboa en la disputa, creo que ese es un análisis hiper complejo este momento, ¿no? No sabemos si entra robándole un poco a todos y se desmarca y entra a segunda vuelta, o entra y la gente dice, bueno, otra vez, ¿hasta cuándo? Y quizás no le concede ese beneficio de la duda otra vez y se queda en un tercer o cuarto puesto. Es algo bastante difícil de saber. Pero bueno, eso lo sabremos ya en los siguientes episodios electorales que tendremos y los siguientes episodios de campaña, especialmente que tendremos ahora en diciembre. Jacobo, ¿cuál es tu perspectiva de la segunda vuelta y evidentemente el cuadro hoy y el cuadro tomando en cuenta la disyuntiva de que Álvaro Noboa entre también a la pelea por Carondelet? Pues mira, fíjense, ¿no? Un poco reflexionando ahora al calor de lo que comentaba cada colega, que todo suma y complementa y es muy enriquecedor. Yo tengo la sensación que al final, insisto, por más que hablemos de las sorpresas, que Alvarito, que el antisistema y no sé qué,
yo creo que la segunda vuelta va a ser una reedición de, en cierta forma, 2017. Correísmo, anticorreísmo, pero, claro, con nuevos relatos. Es decir, en 2017 el correísmo era gobierno, el correísmo era la continuidad. Había mucha gente que quería un cambio y, como decía Matías, o sea, para construir ese cambio, aglutinarlo, no es que lo hace solo a favor de un candidato que representa eso o una ideología, porque ya hemos hablado aquí que el término ideología es muy relativo y tal, pero lo haces en contra del otro. Es decir, mucha gente que se cansó de Correa, del correísmo, y que no quería que siguiera Moreno, votó por Lasso como una opción de cambio, ¿no? Y al revés, mucha gente que votó por Moreno lo hizo también como miedo, como rechazo a lo que Lasso podía representar, sobre todo en los términos del pasado, ¿no? Lo que ya sabemos, feriado bancario, banquero, etcétera. Entonces, creo que vamos a reeditar algo así, pero hay un tema muy importante que yo quiero sumar aquí, y es este eje o dilema del pasado versus el presente. Es decir, la noción de cambio en 2017, el agotamiento contra el correísmo, tenía sentido al salir del correísmo, ¿ok? Yo sé que hay muchos que siguen diciendo que Moreno es la continuidad de Correa. Yo me disculpan, eso me parece un disparate, pero bueno, respeto como no puede ser de otra forma. Pero si bien en el imaginario ahora mismo, el imaginario es que Moreno ha sido un desastre, o sea, ha sido un gobierno tan malo, tan incapaz, que no ha dado ningún resultado, que lo único que ha hecho en 3 años es mantener viva la memoria de Correa, teniéndolo todo el día en la lengua, y cuando no lo ha hecho él, o han sujetado un poco a Roldán, pues ahí están nuestros brillantes amigos de algunos medios de comunicación hablando de Correa todos los días, ¿no? Entonces, eso, colegas, es lo que hace que a día de hoy Correa siga vivo, eso. Porque les voy a decir otra cosa más. Yo escuchaba hoy a Montúfar, ¿no? Que estas elecciones deben basarse en encarcelar a Correa. Bueno, muy bien. Todavía siguen sin entender que para acabar con Correa no hay que acabarlo, puedes acabarlo hasta físicamente, lo puedes matar, lo puedes encarcelar. Da igual, eso no garantiza que vas a ganar las elecciones. La única forma de enterrar a Correa era haciendo un gobierno decente, mejor, o que por lo menos le dijera a la gente era necesario salir del anterior porque hay una alternativa que mal o bien, ¿ok? Mal o bien está dando resultados y debemos seguir construyéndola. Pero por Dios, ¿alguien me va a convencer en estas elecciones que tenemos que seguir en el rumbo en el que estamos ahora? ¿En serio? No, ¿verdad? Ni Juan Fernando Velasco me lo va a contar. Entonces, ¿alguien me va a convencer a mí que lo que está pasando ahora solo es culpa de Correa? ¿En serio? ¿De verdad creen que le van a hacer creer eso a la gente? Bueno, buena suerte, ¿ok? Yo les digo algo, algo que me encanta en mi profesión es que me paso escuchando al ciudadano todas las horas de mi vida. Y finalmente el ciudadano no es tonto. Yo sé que los políticos creen que es pendejo, no lo es. Y todo lo que se empeñan en hacerle creer durante años, el ciudadano lo toma a su manera. Entonces, finalmente, colegas, a lo que me refiero es, si no hay más alternativas, si esto ha sido un desastre, no le dejan a la gente más que elegir o lo de antes o lo de ahora. Y como ese sea el contraste y el término que defina la elección, ahí es donde yo le respondo lo de Arauz. Estamos de acuerdo que Arauz, pues caramba, uno lo ve y no es que, wow, qué desborde, ¿no? De liderazgo, discurso, pero es que Arauz no es Arauz, queridos amigos. Arauz detrás tiene un voto duro correísta que existe, que nunca va a dejar de existir, esté Correa o no esté, más sea la influencia que tenga o que antes haya sido más y ahora menos, pero eso sigue ahí, colegas. Finalmente han pasado 3 años, no es tanto, y les vuelvo a decir, es que la alternativa que nos han dado ha sido nefasta. Entonces, el pasado versus presente, correísmo versus anticorreísmo, y yo no veo mucho más. Esto puede ser Arauz Lasso, esto puede ser incluso, aunque Yaku diera la sorpresa, imaginemos, Yaku va a tener que posicionarse en este dilema. Y no seré yo quien tenga que recordar que ese rebelde Yaku progresista que nos venden por ahí, en 2017 dijo que prefería a Lasso antes que Correa, ¿no? Entonces, es que hay frases que dicen mucho, ¿verdad? Entonces, yo sé que Yaku va a tener que ubicarse ahí y lo más lógico es que se ubique más en el espectro anticorreísta. Entonces, respondiendo también a cómo puede crecer Yaku, no me extrañaría que si el correísmo crece
y es una amenaza realmente para que gane, van a llover los dólares, no se preocupen. Hay mucho interés en que el correísmo no vuelva y van a preferir a un Jakub Pérez que a un Andrés Arauz. Y eso, aquí nos conocemos este país muy bien. Entonces, y así sea Alvarito, y termino con esto ya en el último minuto, así rumpa Alvarito, les invito a ver, colegas, lo que ha dicho hoy Silka Sánchez. Alvarito es el único que puede vencer al socialismo en el siglo XXI. O sea, la fractura, el clivaje sigue ahí. Si entra Alvarito, por más que sea el cómic, el meme, la burla, el que se va a reír de todos, el antisistema, finalmente está para que no vuelva el correísmo o no vuelva aquel modelo. Entonces, insisto, pasado, presente, correísmo, anticorreísmo y como mucho alguna nota disruptiva que veremos con el estilo Yaku, si es que entra Alvarito, y paren de contar. Por eso, ahora sí termino, perdón, por eso vemos a Arauz haciendo guiños a ciertas bases de la CONAIE, a Isa y Vargas, a ese voto medio popular que pudiera él conectar por fuera de la alianza oficial que hará Yaku la CONAIE con otra fuerza, porque en segunda vuelta lo van a necesitar. El correísmo hoy en día por sí solo no le alcanza para gobernar este país. Muchísimas gracias, Jacobo. Al parecer, Gustavo tuvo algún problema con la conexión y no vamos a contar ya con él en este panel. Mauricio, la misma perspectiva desde tu análisis, ¿cuál sería la segunda vuelta desde el actual panorama? Y claro, con la posibilidad también de que Álvaro Noboa esté presente en la papeleta de elección. Yo parto de que la presencia de Álvaro Noboa sigue siendo hipotética. Prefiero referirme a los datos actuales. Y para ello creo que nuestros seguidores deben tener claro un punto. La Constitución dice que una segunda vuelta no es necesaria si un candidato tiene más del 40% y una diferencia de 10 puntos respecto de su inmediato seguidor. En Bolivia, todas las encuestadoras hablaban de segunda vuelta y decían que Carlos Mesa iba a ser presidente, que había un empate técnico 34-33, 32-30, y se devanaban los sesos pensando en qué iba a pasar en la segunda vuelta. ¿Qué pasó en Bolivia? Elección en primera. Si bien es cierto que la película en este momento nos muestra la posibilidad de una segunda vuelta, no hay que descartar, porque la campaña aún no ha empezado, que algún candidato, o porque recurra al miedo de un fantasma del pasado, o porque muestre sus mejores atributos, despunte, logre el 40% y sepulte a su inmediato seguidor. Eso ocurre, tengas un panorama fraccionado como el ecuatoriano, o tengas un panorama reducido como el de Bolivia, porque la regla está y está en la Constitución. Al momento, habría una segunda vuelta. Si lo que nos muestran las encuestas de los últimos días se reflejaría con votos el día de hoy, habría una segunda vuelta entre el candidato Arauz y el candidato Lasso. Y pues en segunda vuelta se verá qué estrategia cada uno de ellos aplica, porque recordemos que además cambian las estrategias de campaña cuando ya pasan a una segunda vuelta. Y quiero referirme a un punto que para mí es tristísimo. Que sigamos pensando en votar por el mal menor, en votar por miedo, en votar para que un fantasma del pasado no regrese, porque eso precisamente es lo que nos tiene atados al populismo y a las decisiones equivocadas. ¿Cuándo será el día en que los ecuatorianos votemos por el mejor plan de gobierno o por la mejor candidatura, por la que nos represente o con la que nos sintamos representados? Seguimos acá votando por miedo. Seguimos acá votando porque me parece guapo o porque está caminando patojo, y no se trata de eso. La política tiene que cambiar desde la ciudadanía. ¿Cuántos de nuestros seguidores han ingresado a la página del CNE a ver los planes de gobierno? Se llevarían ustedes sorpresas enormes, porque tenemos desde binomios que han plagiado su plan de gobierno de Wikipedia a otros binomios que simplemente nos hablan de manera frecuente de anticorrupción, de transparencia, pero en su plan de gobierno no dicen una palabra al respecto. Y que en cambio candidatos por los que no daríamos un peso y pensaríamos que están en realidad ellos pensando en otros temas, nos están hablando de cosas que definitivamente cambian la gestión de lo público y cambian la forma de hacer gobierno. Así es que también en este espacio, respecto de un panorama eventual de una segunda vuelta, respecto de cambios que se pueda dar,
Empecemos cambiando nosotros, empecemos haciendo un voto informado, empecemos haciendo un voto consciente. La única forma de cambiar la política no es dejando ese cambio en manos de los sujetos políticos. Si esperamos de los partidos, de los movimientos y de los presidenciales, creo que primero nos morimos antes de que eso pase. El verdadero cambio en la política tiene que empezar en el ciudadano, tiene que empezar en nosotros, en transparentar a los candidatos, en entregar información de sus planes de gobierno y en votar a conciencia. Porque es muy fácil el lavado de manos. Hoy la gente te dice, uy, la asamblea no me representa. Mira el 2% de aceptación que tienen los asambleístas. ¿Y qué? Vino un extraterrestre, los abdujo en su ovni y los puso en la Asamblea Nacional. No, señores, nuestros votos los pusieron ahí. A los corruptos que están siendo procesados, que han sido destituidos y que están encarcelados, los pusieron nuestros votos. Así es que no hagamos un fácil lavado de manos y digamos que todo es culpa de la política. No, la culpa la tenemos principalmente nosotros. Y si no empezamos a actuar como corresponde, no tendremos ni una buena asamblea entre 2021 y 2025, ni tendremos un buen gobierno en el Ejecutivo. Si el ciudadano no empieza a interesarse en la política, si el ciudadano no empieza a involucrarse en la política, dejen nomás todo en manos de los partidos y movimientos políticos y esperemos 4 años para volver a votar por el mal menor. Gracias, Mauricio. Vamos ya con la ronda de conclusiones y claro, el cierre de cada uno de los panelistas. Empezamos en el orden que iniciamos. Matías Abad, ¿cuáles son las reflexiones finales y tus conclusiones de este panel y obviamente del importante tema tratado a propósito de la coyuntura electoral 2021? Bien, por aportar algo nuevo y un poco en sintonía con lo que señala Mauricio este momento, realmente creo que hay mucha responsabilidad de todos quienes hacemos opinión, de las universidades, de las mismas organizaciones, en motivar el voto, especialmente ese interés que deben tener los jóvenes, ¿no? Porque a la larga los jóvenes van a votar por quienes van a decidir cómo va a ser su futuro, de su vida, su trabajo y su familia. Más allá de que crean o no crean en ideologías, a la larga las ideologías simplemente son un conjunto de valores que un candidato asume y los transmite, ¿no? Y ese conjunto de valores puede o no estar sintonizado con la gente. Entonces, un joven que este rato digamos que se abstraiga o no quiera involucrarse en la política, no quiera un poco preocuparse de qué es lo que se está discutiendo, simplemente está delegando la responsabilidad de su futuro a un tercero. Es decir, un tercero que va a definir si es que él quiere ser comunicador como usted, un tercero va a decidir cuál va a ser la ley de comunicación y la ley de medios. Si alguien quiere ser médico, un tercero va a decidir por él cuáles van a ser las reglas del juego para que él ejerza su profesión de médico. Entonces, creo que hay que concienciar a los jóvenes que más que a nosotros debería interesarles a ellos, porque ellos son los que tienen más los que van a tener que vivir más tiempo bajo las reglas del juego que alguien más les dé decidiendo. Entonces, ahí creo que hay una responsabilidad compartida de todos en empezar a concienciar a los jóvenes de la importancia de tomar las riendas de su destino, de realmente ser libres en el sentido de tomar una decisión consciente y tomar una decisión que a la larga luego va a condicionar cómo van ellos a, como decía hace un momento, vivir la libertad de su familia, de su profesión y sus libertades incluso individuales. Muchísimas gracias, Matías. Jacobo, la misma reflexión, las conclusiones finales de cara a este panel y obviamente a la coyuntura electoral que vivimos. Bueno, a ver, lo resumo así. Yo creo que falla un sistema político y un sistema político no es solo, estoy de acuerdo con Mauricio, sobre todo que ha hecho énfasis en esto, un sistema político no es el partido o la élite o el político, ¿no? Que siempre nos quejamos de ello, pero tampoco hacemos mucho. Estoy de acuerdo, si un sistema político se forma o se consiste en ciudadanos, élites, instituciones y una cultura, ¿no? Que se supone que son esos valores ideales que representan el sistema al que le vamos dando forma. Y yo hoy, como estoy muy pesimista, no sé por qué, será que he dormido poco, el problema es que yo creo que fallan las 4 cosas, queridos amigos. Entonces, creo que fallan los ciudadanos, como ha dicho Mauricio, nos involucran, nos informan, o sea, que me importismo, ¿no? Vamos a ver, cada 4 años llega el momento, ya veré, o voto por quien me diga tal y se acabó. Bueno, las consecuencias las hemos visto.
Aparte que no hay, ¿no? Yo siempre insisto en esto, no hay, creo yo, una sociedad civil consolidada en nuestro país, ¿no? O sea, Mauricio, por ejemplo, que viene de ese ámbito y tiene, creo que pertenece a una fundación que sí representa eso y tiene consolidación, pero es que empezamos a mirar y de verdad, o sea, es un nivel escaso, ¿no? No hay esta sociedad civil que pueda ejercer ese cuarto poder verdadero, ¿no? Para formar a la gente, que se informe, que haga contrapeso al poder, ¿no? Entonces falla eso, fallan las instituciones, insisto, lo dije antes, instituciones hechas casi, en vez de para ayudar, para entorpecer más las soluciones, diseño institucional absolutamente anticoherente, cultura institucional que ya ni hablemos, ¿no? O sea, esto, la viveza criolla, el negocio, la corrupción, que para mí no es un problema instalado aquí o aquí, que se arregla con una ley, o sea, para mí la corrupción, y bueno, si nos queremos engañar nos engañamos, pero para mí es un problema que atraviesa toda la sociedad, ¿no? O sea, desde el pequeño acto hasta el más deleznable, como lo que hemos visto en los hospitales, y la cultura política que nos define. Yo, y termino con esto, ¿verdad? Yo tengo la sensación, voy a citar a un lingüista que me gusta mucho, él estuvo en la Primera Guerra Mundial y él era cartógrafo, ¿no? También. Entonces él diseñó un mapa para el territorio donde iba a ir a luchar. Y cuando estaba por ahí, cerca de la trinchera y tal, se cayó. O sea, hubo un punto ahí que él no lo representó bien en el mapa. Y a partir de ahí acuñó la frase, el mapa no es el territorio. Pues tengo la sensación de que en Ecuador siempre dibujamos mapas que no existen en nuestro territorio. O sea, siempre creemos que al diseñar la norma, la constitución, el no sé qué y el no sé cuál, vamos a arreglar los problemas, pero luego resulta que ninguno de esos actores lo asumen, o porque no quieren, o no forma parte de su cultura. Entonces nos volvemos a engañar, volvemos otra vez a la zapada, y si eso no funciona, ahora venimos con el cuento, otra constituyente, o otra consulta popular, o otra no sé qué. Entonces yo siento que al final la pescadilla que se muerde la cola. Así que finalmente, miren, yo saludo que haya más intercambios como este, saludo también a Matías, a Mauricio, a ti, Fernanda. O sea, yo siempre digo, en este país, créanme que sobra gente valiosa, yo eso estoy convencido. El problema es que hay mucha gente valiosa que no puede aportar lo que puede aportar porque no hay esos cauces, ¿no? Para cambiar las cosas, las instituciones, la política, y lo que nos sobra es rateros por todos los lados en los niveles más altos. Entonces, perdonen mi pesimismo, no soy optimista, gane quien gane. Ojalá, y ahí termino con la frase de Mauricio, vamos a ver si pasito a pasito, como dice la canción, desde los ciudadanos y haciendo pequeñas cosas, por lo menos vamos cambiando poco a poco este bello país. Ojalá. Muchísimas gracias, Jacobo. Para ir cerrando, Mauricio, las palabras finales y desde luego estas conclusiones al final de este panel, que como lo vuelvo y lo repito, el propósito o el objetivo, la meta es generar una audiencia con conciencia analítica y que haga una evaluación reflexiva usando la mejor herramienta que tenemos, que es el voto, y que definirá el destino no solo para nuestra generación, sino para las subsiguientes. Ojalá tengamos un mejor país. Mauricio. Primero que nada, agradecer por la invitación, Fernanda, y ha sido un gusto compartir este espacio con Jacobo, con Matías y con quien ya nos encuentra entre nosotros. Creo que hay mucho que podamos hacer desde lo individual. El mayor error que comete un ciudadano es no interesarse en la política, porque va a terminar gobernado por quienes sí se interesan, y ellos son los que van a tomar decisiones por él. Así es que lo primero, volver a decir a quienes nos siguen, a la ciudadanía en general, interésense e involúcrense. El cambio no puede quedar en manos de los políticos, porque ellos una vez en el poder actuarán según su conveniencia, como lo ha dicho Jacobo. Si a mí me interesa cambiar la Constitución, les convenceré de manera populista para ser una constituyente. O si me interesa a mí, como ya pasó, descorreizar el país a través de una consulta engañosa y un referendo engañoso, haré lo que me den gana a través de preguntas para legitimar cambios que a la larga vemos que han traído consecuencias nefastas para ciertos sectores como el sector de la justicia. Los políticos siempre actuarán según sus intereses. Me refiero obviamente a quienes se dicen ser nuestros representantes. Así es que la mayor responsabilidad, vuelvo y repito, está en nosotros. Interésense,
por lo que va a pasar en febrero de 2021. Revisen los planes de gobierno, no es difícil, no es complicado. Ahora, gracias a la tecnología, podemos accederlos incluso a través del celular. Preocúpense de lo que los políticos digan. No difundamos noticias falsas. Digamos las cosas como son. E incluso a propósito de espacios como este, por ejemplo, nosotros mismos actuemos de manera transparente. Si yo fuera un analista o un asesor con respecto de una candidatura, tendría que decirlo, como tú has dicho, Matías está relacionado con una organización política, el otro contertulio no lo es, no sé, pero tampoco nos engañemos a través de estos espacios. Parte del ejercicio transparente de quienes hacemos análisis político es incluso presentar esas credenciales y decir, aquí estamos, y yo estoy enamorado de un candidato y voy a hacer mi análisis en función de ese candidato, o voy a decir, no, yo actúo desde la sociedad civil independiente y voy a criticar o premiar a todos por igual. Eso también es ejercicio de ciudadanía responsable, porque no nos olvidemos que en espacios como este, que llegan a más personas, nuestra opinión también puede marcar la diferencia. Y aquí estamos para hacer, en un proceso electoral, opinión responsable, como la que afortunadamente hemos tenido en este espacio. Muchísimas gracias nuevamente, Fernanda, y un gusto, insisto, haber compartido el espacio con los otros expositores. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad un lujo de panel y un lujo de opinión, y como siempre lo decimos, que esta no sea la primera ocasión en que nos acompañen, y desde luego estaremos muy atentos a su opinión, porque la gente está también a la expectativa y genera sin duda tendencia. Estaremos también esperando qué sucede en el Tribunal Supremo Electoral, si es que cambia las variables y cambia el escenario político, y como siempre lo recordamos y repetimos, aquí el ciudadano más importante es el ciudadano informado, el ciudadano con conciencia, con análisis, y desde luego esperamos que recuerden que en cada uno de nuestros votos estaremos forjando un destino que es el que esperamos sea mejor para los ecuatorianos y ecuatorianas. Un abrazo a todos. Gracias por estar en este espacio. La Mirilla SE llega gracias al auspicio de Mille Cosmética Artesanal. Encuentra jabones cosméticos, Coyuntura y de análisis político. Gracias, Javier, y gracias a todos y cada uno por seguir esta charla, esta mesa de diálogo. Adiós. La Mirilla SE llega gracias al auspicio de Mille Cosmética Artesanal. Encuentra jabones cosméticos y de baño, shampoos, sales de baño y exfoliantes naturales. Entrena con el mejor Johnny Shapiro, personal trainer. Sé parte de un plan de entrenamiento y dieta efectivo. Johnny Shapiro, personal trainer. Rocket Qui, servicios de transmisión en vivo, marketing digital, redes sociales y página web. Todo lo que tu empresa necesita. Confía en los mejores. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. No al maltrato animal. Este es un mensaje de la Mirilla SE.